Bienvenidos amigos a nuestra emisión de Arquitectura Aduanera en T21. El día de hoy nos complace estar en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria, en la Torre Caballito, con el licenciado Luis Alberto Quirós Martínez, Administrador Central de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Bienvenido, licenciado, gracias por recibirnos. Gracias a ti, Claudio. Es muy interesante el tema que vamos a tratar. El tema, amigos, trata sobre los procesos de verificación de origen, recomendaciones antes, durante y después. Regresamos en un momento para arrancar con el tema. Como saben, México cuenta con varias ventajas, sobre todo geográficas, y eso ha llevado a que México sea uno de los principales países en suscribir tratados de libre comercio y acuerdos multinacionales. Se encuentra dentro de los principales en cuanto a este tipo de acuerdos y tratados. Por tal motivo, con el licenciado Luis Alberto Quirós, estamos aquí sentados para platicar un poquito cómo son los procedimientos, ¿no? Cómo se llevan a cabo las visitas, si se avisa o no se avisa al importador y sobre todo qué efectos tienen y qué recomendaciones se pudieran dar. Licenciado, si nos pudiera platicar un poco de cómo inicia todo este tema de la verificación de origen, ¿no?, en el contexto nacional y qué impacto tiene para los importadores y exportadores. Con mucho gusto, Octavio. Mira, el proceso de verificación de origen es la parte que tenemos como autoridad aduanera para, en el contexto de cualquier TLC, verificar el cumplimiento de las reglas de origen previamente negociadas por los países partes del TLC. Es decir, la primera parte, toda la negociación de reglas de origen, la lleva a cabo la Secretaría de Economía muy en contacto con la industria, con los sectores. Y nosotros como autoridad aduanera ya tenemos el compromiso y la obligación de verificar a través de visita o de solicitud de información que estas reglas de origen se cumplen. Entonces, en principio, Secretaría de Economía es quien diseña lo que serían ya el acuerdo, ¿no?, en cuanto a los esquemas, todo lo que es la negociación. Una vez que es publicado y entra en vigor, ustedes se encargan de vigilar el debido cumplimiento de estas reglas de origen. Sí, tal cual lo dices. Los intereses de la industria nacional y de las industrias de los otros países parte están siendo negociadas y acordadas en ese contexto de la Secretaría de Economía. Pero existe un apartado específico para procedimientos de verificación de origen. Esa facultad la tiene exclusivamente de todo el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria. La autoridad encargada, según el reglamento del SAT, sería la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior y dentro de esta AGACE, la Administración Central de Auditoría de Comercio Exterior, que es la que yo encabezo, llevamos a cabo los procesos de verificación de origen de cualquier tratado de libre comercio. Y estos procesos de verificación de origen en un contexto genérico, porque vemos que tenemos varios tratados suscritos, ¿no? Obviamente hay tratados que por su impacto imagino que llevarían un modelo de riesgo diferente, ¿no? Sobre todo porque de una u otra manera nosotros somos una de las vías para llegar a este mercado en Estados Unidos, ¿no?, que es un mercado atractivo. Entonces, los procedimientos que ustedes establecen, ¿tienen alguna situación en común o cómo se van llevando a cabo? ¿Qué actividades desarrollan ustedes? Sí, es interesante tu pregunta en el sentido de que evidentemente hacemos un análisis de riesgo de las operaciones de importación a México con TLC y sin TLC. Ese es el primer filtro que tenemos que estar atendiendo. Después de identificar el universo de todas las importaciones que se beneficiaron de algún tratado, de alguna preferencia arancelaria, entonces empezamos a seleccionar por tipo de reglas, por complicación de tipo de reglas, por productos, por contribuyentes o por proveedores. En este modelo de riesgo, qué tipo de verificaciones y a quién tendríamos que dirigir las mismas. Me explico, un ejemplo sería, podemos agarrar el universo de todas las importaciones definitivas que se hagan a México, que hayan gozado de un TLC. Ese sería el primer filtro. El segundo filtro, agarramos el TLC que haya tenido la preferencia con Estados Unidos y nos vamos pasando por una serie de tamices que nos va a arrojar al final de todo esto un universo muy específico, muy claro, sobre la verificación de origen que necesitamos desarrollar. Ya entonces, analizando todas estas variantes, decidiríamos si tendría que ser a través de solicitud de información o cuestionario o a través de una visita al proveedor en el extranjero.
Y me platicabas en el previo que haciendo una comparación entre las verificaciones de origen que habían llevado a cabo en cierto trimestre del año pasado y actualmente se había habido un incremento, pero también una eficiencia mayor en cuanto a los esquemas de revisión. Sí, por supuesto. Este tema de que tienen ustedes muy claro cómo van haciendo, como una pirámide, ¿no? Como un cono, ¿no? Sí. Que va llegando. Sí hubo un incremento, ¿no? Sí, particularmente te comentaba, comparábamos el primer semestre del 2015 con el primer semestre de este año, 2016, y hubo una variante muy considerable. Y por principio de cuentas lo tomo como referencia porque hicimos un poco el procedimiento a la inversa. Iniciamos con este esquema de riesgos la verificación de origen con el proveedor o exportador en el extranjero y casi siempre me refiero a Estados Unidos porque como tendrás tenemos la mayor parte del comercio en importaciones y exportaciones, comercio exterior con Estados Unidos. ¿Cuál es el procedimiento? Iniciamos la verificación de origen con los proveedores. De inmediato, una vez consumado este procedimiento, le damos aviso a través del arreglo de informe 52 del Telecán al importador mexicano. Esa parte es sumamente importante, ¿no? Porque el importador mexicano se entera que efectivamente está llevando a cabo una revisión ustedes de la persona que les vendió los artículos. Absolutamente. Tiene dos repercusiones muy interesantes. La primera de ellas es que sin duda los importadores son los primeros interesados porque serían los más afectados. Correcto. En que su proveedor no atendiera un procedimiento de verificación de origen. Esa es la primera recomendación que haría, en el sentido de que reciban evidentemente nuestro aviso a través del buzón tributario o no del arreglo del informe 52, estén enterados de que estamos revisando la transacción y las importaciones que realizaron con su proveedor en el extranjero, que el tema principal que estamos revisando es el trato arancelario preferencial y que vamos a iniciar una serie de revisión de documentos, de procedimientos productivos, de compras de insumos de terceros, originarios o no originarios, y el cúmulo de esta información, después de un tiempo, y que sea analizada por nuestra administración, dará un resultado positivo o negativo. En todo este procedimiento el importador va a estar enterado. Esa es la segunda ventaja. Nos quedamos hasta ese momento, si gustas, para mandar a corte, ¿no? Y me parece muy interesante la situación de que se dé este proceso con el proveedor, que se le dé un aviso a la empresa mexicana, que es la que realmente va a estar afectada, que es por buzón tributario se le da la invitación, y pues la recomendación sería que estén en contacto con su proveedor a efecto de que conteste los cuestionarios, ¿no? Sí. Mandamos a corte para continuar con otras recomendaciones. Nos encontramos con el licenciado Luis Alberto Quiroz Martínez, quien es una persona que ha diseñado estos programas, estos modelos de riesgo, que los está implementando, y qué mejor que conocer las recomendaciones por parte de los especialistas. Regresamos. Para conocer más sobre el mundo del autotransporte, carga, pasaje, productores, proveedores, la industria general, no te pierdas En el Camino, un programa de T21 TV. Te invitamos a consultar la programación en t21.com.mx, así como en las plataformas de Ustream y YouTube. Regresamos, Arquitectura Aduanera. Estamos platicando en el previo, ahorita que mandamos a corte, respecto a algo muy interesante, Luis. La cuestión preventiva, ¿no? O sea, ya llegamos al punto en el que le avisan al importador que hay una revisión con su proveedor, ¿no? Pero hay un previo a esto, no hay un totalmente tema preventivo y no reactivo. ¿Qué recomendación tendrías para los importadores previo a la operación? O sea, es más, previo a la compra, ¿no?, de la mercancía. Sí, claro. Es muy interesante tu comentario y aprovecho el foro para hacer estas recomendaciones.
Efectivamente, normalmente cuando hacemos una transacción en comercio internacional y sabemos que el proveedor forma parte de un país, de un TLC, lo primero que se nos viene a la mente es pedir un certificado de origen para gozar de un trato arancelario preferencial. Pero no nos preguntamos si conocemos la regla de origen, si el producto puede o no calificar como originario de la región, si el proveedor tiene el respaldo documental de las materias o insumos que son originarios o no y que forman parte del producto final. Y en una regla complicada, me refiero a uno que tenga valor de contenido regional, tampoco estaríamos ciertos como importadores que tengan el porcentaje requerido para que califiquen como originarios. Entonces, antes de solicitar la preferencia arancelaria, la primera obligación que tendríamos como importadores es conocer todo esto que te estoy platicando. Si no lo conoces, mi recomendación absoluta sería no pedir trato arancelario preferencial. Si la conoces, con todo el derecho y con todo el soporte documental, si es el caso, valdría la pena pedir por mucho el trato arancelario preferencial. De hecho, entiendo que hasta el propio tratado te establece que ante la duda no lo requieras y que tienes un plazo para solicitarlo. Nadie te dice que no te lo van a dar, ¿no? Pero el tratado, al ser un esquema de buena fe, por lo menos el de Telecán, te establece esa situación. Ahora, esto sí implica que a los proveedores, al momento de hacer las compras, pues le soliciten cierta información o por lo menos el respaldo, ¿no? No sé si estés de acuerdo que ves que hasta los certificados de origen no están firmados ni por el representante, me imagino, ¿no? El representante legal o incluso por la persona que podía haberlo emitido como proveedor extranjero. Supongo que en algunos casos te han aparecido situaciones así. Existen, y voy a hacer la comparación, dos certificados en el contexto de los TLCs. Este que tú te refieres, que es el del NAFTA, del Telecán, en donde es de libre reproducción, evidentemente lo puede firmar inclusive una persona que se encarga de las operaciones de aduana o de logística, y en ella caerá la responsabilidad de dar todos los elementos a la autoridad para comprobar el origen en una verificación. Y el otro extremo es el que la certifica la autoridad aduanera, en el caso de Europa. Ella sería quien asumiría esta parte de comprobar que los datos, al menos que se vierten en el certificado de origen, sean ciertos. No que se cumpla la regla de origen, pero que sí tengan la formalidad de identificar a los proveedores que certifiquen el origen de Europa hacia México. De hecho, ese filtro pues también sucede con la experiencia que se tuvo del Telecán, ¿no? En la negociación del Telecue, y se incorpora toda esta situación de la precalificación, ¿no? Del certificado emitido a través del ministro de Economía o de la Secretaría de Economía del país de que se trate, con ciertas reglas, que es lo que dices, que ya por lo menos se sabe que es veraz lo que se está transmitiendo porque cumple con una formalidad a través de otro estado, ¿no? Sí, no necesariamente el origen, sí la formalidad de los datos que contiene el certificado. Por lo menos es veraz lo que transmitiste, no quiere decir que califique, ¿no? Que es parte del ejercicio que ustedes llevan a cabo, ¿no? Ahora, ya se le avisó a la empresa, se le dijo esta situación, se va y se comienza lo que es la revisión con el proveedor en el extranjero. ¿Qué sucede durante este proceso? Es muy interesante y te comparto algunos datos. Históricamente, en esta administración central hemos realizado aproximadamente 1.200, 1.300 verificaciones de origen. De esas hemos utilizado por visitas aproximadamente el 22% de la totalidad. El resto, es decir, 78, se han llevado a través de solicitud de información o cuestionario. ¿Esto qué quiere decir? Que conocemos el proceso productivo, conocemos la compra de insumos, conocemos el detalle de los proveedores del productor final que goza de una preferencia arancelaria porque cumple con la certificación a través de documentos. Pero en una visita de origen nos metemos a ver a detalle los procesos de producción, de inventarios, la relación que tienen con terceros proveedores, etc. Te comparto otro dato. El 63% de este histórico que te comenté del 2002 al 2015, en el 63% se negó trato arancelario preferencial y solo en el 37% se confirmó el origen.
Es un porcentaje superior el que tienen en cuanto a negativas y confirmación. Te quería decir todo este antecedente, porque mucha de esta negación de trato de salario preferencial se ha estado realizando por forma, es decir, por no atender los cuestionarios a la solicitud de información, o que le pedimos información adicional y no nos las entreguen en el proceso de verificación de origen. No es tanto que entremos inclusive al fondo, sino por no atender. Un tema totalmente formal. Un tema totalmente formal de descuido. Bueno, si me permites, mandamos a corte nuevamente. Arquitectura aduanera, regresamos en un breve momento. Vamos a continuar con recomendaciones. El tema es muy interesante y creo que se está dando información muy valiosa para los importadores y para los proveedores, porque también hay un tema de competitividad. Seguro. ¿No? O sea, el tratado también les da competitividad a los proveedores en ventas en México. Regresamos. Para conocer más sobre el mundo del autotransporte, carga, pasaje, productores, proveedores, la industria general, no te pierdas En el Camino, un programa de T21 TV. Te invitamos a consultar la programación en t21.com.mx, así como en las plataformas de Ustream y YouTube. Regresamos con nuestro último bloque en arquitectura aduanera, aquí con el licenciado Luis Alberto Quirós Martínez. El procedimiento, en términos generales, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son los plazos que se tienen? Volviendo al tema particular del Telecán, como decía, por las obvias razones de las importaciones que tenemos con Estados Unidos, IMPO y Expos, el procedimiento es muy sencillo. Mira, iniciamos la verificación de origen, ya sea por solicitud de información, cuestionario o a través de la visita. Le damos a conocer la fecha de visita y nos los tiene que aceptar el proveedor exportador en Estados Unidos. Le damos aviso también a la autoridad americana. Y una vez que esté consumado esa parte, entonces a través de buzón tributario, a través de arreglo informe 52, le damos a conocer el inicio de la verificación de origen al importador. Pasa el plazo de los 30 días y no fue atendida la verificación de origen. Por parte del proveedor. Por parte del proveedor. Le damos un segundo intento de presentar la información, un segundo cuestionario, solicitud de información, y a su vez también le avisamos al importador en su buzón tributario que estamos llevando a cabo ese procedimiento. Si pasan el segundo periodo de los 30 días y no fue atendida la solicitud de información, entonces, en el caso del cuestionario, entonces le avisamos a través de una resolución que no calificaría, que sería negativa al proveedor y también al importador. ¿Esto qué implicación tendría? Dos asuntos. Uno, en todo el momento, todo el proceso, le fuimos dando entrada al importador como certeza jurídica para que esté enterado de todo el procedimiento. Tiene la posibilidad de él estar presionando a su proveedor para que presente debidamente en tiempo y forma la información que estamos requiriendo nosotros. Pero en el caso que te platicaba de que no fue atendida la verificación, entonces tendrá la oportunidad, una vez que conozca la resolución, de acercarse a la autoridad y por derecho autocorregir su situación fiscal. Ok, entonces el esquema de autocorrección se mantiene, pero obviamente pues tiene una implicación. Y retomando que muchos son cuestiones formales, pues es terrible que por un tema formal lleguen a una cuestión de una situación patrimonial, ¿no? En cuanto a alguna recomendación adicional que quisieras dar en temas de fondo, no sé. Hemos a través de estos años en verificaciones de origen observado, por ejemplo, que muchos de los proveedores en Estados Unidos o en Canadá creen que por hacer el proceso de manufactura
o de ensamble en esos países podrían calificar como originarios de la región. Eso es muy interesante, ¿no? Interesantísimo, porque les hemos comprobado que en el caso de las prendas, por ejemplo, las prendas, la regla dice muy específicamente que el hilo y las telas con la que se hace la confección, cualquier prenda de vestir, debe ser de la región. Y ellos nos presentan, hablo particularmente de algunos proveedores, las facturas de compra de cierta tela que no es originaria en Estados Unidos. Entonces, no es lo mismo hecho en Estados Unidos o Canadá que hecho en NAFTA. Ese es un error principal. La segunda recomendación que vale la pena mencionar sería: tienen la obligación los proveedores, y lo dice el Telecan, de conservar por 5 años la documentación fiscal, la documentación comercial, la documentación de pagos que tenga que ver con el producto que está certificando, para que al momento de hacer esta verificación de origen nos las presenten con toda la formalidad debida. Ahora, es muy interesante porque bajo este esquema de modelos de riesgo de fiscalización en temas de origen, las empresas tienen que estar atentas a contar con esa información al momento de hacer una compra, ¿no? Porque obviamente pues los márgenes también se le reducen, y también los proveedores tienen que estar conscientes de que deben de tener esa información disponible, porque también les da una ventaja competitiva el que sea NAFTA o no sea NAFTA para ventas en México. Lo que dices es muy interesante, y te voy a poner 3 ejemplos. El primero es, existe una importación o transacción de 2 empresas que son partes relacionadas. Evidentemente, todo el tiempo van a estar en comunicación, y una no va a afectar a la otra. Ahí es muy transparente y expedita la información. La segunda podría ser, no son partes relacionadas, pero tienen una relación a largo plazo o han tenido una relación comercial de muchos años, y entonces sí le interesa conservar la relación comercial. Pero hay un tercer caso en que son compras esporádicas o exportaciones esporádicas, donde nos cuesta más trabajo tratar de involucrar a los proveedores. En este sentido, y un poco anticipándote lo que va a haber en el marco del TPP, va a haber un procedimiento de origen inédito que no ha tenido alguna otra referencia en otro TLC. Vamos a iniciar, después de 5 años de ser firmado el TPP, una verificación de origen con el importador. El importador puede certificar el origen en el contexto del TPP. ¿Qué va a implicar esto? Que debe conocer y debe estar en íntima relación con su proveedor para conocer y que tenga la documentación cuando se requiera por parte de la autoridad para comprobar la certificación de origen que hizo a la importación. Ese va a ser optativo. O sea, se prevé que es optativo. El importador también pueda. Sí, claro. Es que también pueda no es... se va a mantener el esquema del proveedor, pero se incorpora al importador para que él también pueda certificar que el bien que está comprando es originario. Entonces, pues obviamente va a haber un interés, pues hay un interés particular en cuanto al que el producto sí califique, ¿no? Exacto. Oye, es sumamente interesante el tema de origen. No sé si quisieras agregar algo más en cuanto a alguna conclusión. A manera de conclusión, solamente les recomendaría a los importadores que conozcan 2 cosas: su clasificación arancelaria del producto que van a importar y la regla de origen del país que quieran solicitar trato arancelario preferencial. Si conocen esas 2 cosas, de entrada estarían en el esquema de poderle pedir la información exacta a su proveedor en el marco de una verificación de origen. Entonces, es importante, ¿no?, que todos los compradores nacionales, que importadores, estén en constante actualización en cuestiones de comercio exterior, y sobre todo tratándose de este tipo de productos que estuvieran sujetos a algún pago de impuesto general de importación o alguna cuota compensatoria, ¿no?, como bien, no sé, ahorita las de acero, que tengan toda la documentación para acreditar que los bienes no son de ese lugar, ¿no?, y que lo estén observando, ¿no? Y finalmente, para concluir, ¿no?, que nos tenemos que ir, Luis, ¿cuáles son los efectos? ¿Qué efecto tiene para el importador una negativa de origen en una revisión que tú hagas? ¿Le va a costar dinero al importador? ¿Va a haber un crédito? ¿Qué efecto tienen? Sí, en este esquema que te platico, evidentemente la afectación sería la proporción del impuesto que dejó de pagar por la preferencia arancelaria. Sin embargo, sigue existiendo y prevalece el esquema de hacerlo a través de una auditoría de comercio exterior. Se inicia el gabinete, o se puede iniciar la visita domiciliaria, y paralelamente podemos seguir detonando la verificación de origen. En el primero que te digo es un modelo para autocorregir su situación fiscal. El segundo ya seguiría las formalidades del Código Fiscal de la Federación. Pues muy interesante, Luis, te agradecemos habernos recibido aquí en tu oficina.
espléndida vista la que tienes, ¿no? Buen equipo, vemos varios avances en cuanto a esto, cambió un poco el modelo que se tenía, de hecho mucho, ¿no? Para bien, porque finalmente que se involucre al importador en estos procesos es importante porque es el que va a tener la afectación. Y pues amigos, los invitamos a seguirnos viendo en Arquitectura Aduanera. Vamos a tener algún más programas como de este tipo, los cuales les generen ustedes la idea concreta por parte de las personas que atienden las revisiones, que diseñan las reglas, que las implementan, que son los que están encargados de vigilar el cumplimiento fiscal y aduanero de manera directa, que son testimonio de este tipo de eventos. Pues muchísimas gracias, Luis. No, Octavio, gracias. Esta es tu casa. Pues nos vemos en la siguiente emisión, amigos de Arquitectura Aduanera. Le agradecemos a T21 como siempre el espacio que nos está brindando y pues bueno, nos vemos próximamente. Gracias.